de su Hijo Jesucristo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Y vamos a ir al mismo Hechos, pero al capítulo 1. 1:1 dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dice el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Amén? Voy a tomar asiento en este. Esta palabra del Señor primeramente dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La palabra del Señor nos enseña que esta era una fiesta de los judíos y es una fiesta en la cual se mueve el Espíritu Santo, ¿eh? Donde se manifestó el Espíritu Santo. Pero antes de todo eso, quiero que miremos acerca de que cuando llegó ese día, estaban todos unánimes juntos. Y es una parte muy importante sobre lo que quiere decir esto, sobre la unidad. Pero más que sobre la unidad, quiero que nos miremos hacia el tema de la oración. Porque para estar unánimes, pues para ellos era más importante pues estar en oración, ¿sí? La unidad se entiende allí de que estaban orando, ¿sí? Entonces nos demuestra, y este es un tema muy importante, sobre la oración, que se requería estar en oración. ¿Por qué? Porque el Señor que en ese tiempo pues se supone que como era una fiesta de los judíos, pues iban a estar mucho tiempo orando, y eso es lo que se supone que estaban allí. Pero al observar, por ejemplo, en el versículo 1, en el capítulo 1, quiero que miremos hacia el versículo 4, donde dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. La promesa que el Padre le había dado al Señor, que les diera a sus discípulos, ¿cierto? Entonces, aquí debemos como analizar un poco sobre. Estaban en el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, estaban orando, ¿cierto? Pero tenían el énfasis de la promesa es muy valioso, porque esa promesa se había dado por los profetas mucho tiempo. La promesa del Espíritu Santo estaba dada hacía muchísimo tiempo. Entonces los profetas lo habían dado. Dice el profeta Ezequiel, también lo había dado. Dice Dios por medio del profeta Ezequiel, dice: lo rociaré con agua pura, que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías. Si miramos la agua, no va a limpiar una idolatría, ¿cierto? Usted se lava
Ahí hace referencia al Espíritu Santo, de que es esa agua limpia que nos va a limpiar, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que para recibir una promesa, para recibir una respuesta de Dios, o que Dios ha prometido, ¿cierto?, hay que estar limpios y hay que orar. Sobre todo la oración la resalta mucho porque les mandó que no se fueran, y tenemos entonces que revisar sobre la oración muchas cosas. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Qué calidad de oración tenemos? ¿Cierto? Pues el Señor no habla de calidad, pero si buscáramos en la palabra, escudriñáramos en la palabra, podríamos ver qué calidad de oración tenemos. ¿Cierto? Porque este mandamiento del Señor dice: no se vayan de Jerusalén, sino esperen, sino que esperasen la promesa. Era valiosísimo para ellos. ¿Qué tal si se van sin irse sin la promesa del Espíritu Santo, sin haber orado lo suficiente? Entonces, haciendo relación entre la oración y la promesa, ¿sí? Porque ¿qué tanto oramos para recibir una promesa? ¿Sí? Y sobre todo una promesa como es esta, la del Espíritu Santo. Porque se supone que nosotros, como cristianos, como hijos de Jesucristo, y sí, hijos de Jesucristo, la promesa es que Él nos daría el Espíritu Santo. O sea, la promesa está dada, está cumplida. Ahora, todos tienen el Espíritu Santo. Muchos tenemos el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo tenemos? Porque está bien, oramos. Y como dice esta palabra, si hacemos énfasis en la palabra, esperen hasta que se cumpla la promesa, ¿cierto? Estamos en oración, estamos anhelando una promesa. Entonces, ¿qué nos garantiza que esa promesa se haga realidad? ¿Cierto? ¿O cómo estamos seguros de que esa promesa se va a cumplir? ¿Cierto? Los discípulos se esperaron, ¿cierto? No se fueron así, no dijeron, no, bueno, se cumplió. No, ellos esperaron hasta como dice aquí la palabra. La palabra dice en Juan, dice, en Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días, ¿cierto? Muchos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero tener ese Espíritu Santo activo, viviendo en nosotros, compartiendo con Él, ¿cierto? Bajo el temor de Él, como dice, ¿cierto? Requerimos de oración. No es que el Señor me mostró, el Señor me dijo, pero si no se ha orado, ¿cómo el Señor me muestra? Esas personas que dicen que el Señor me mostró, que el Señor le dio esta palabra, que no sé qué, ¿cierto? Hay mucha gente atrevida en eso, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, porque dicen, pero si es que el Señor dice que para recibir el Espíritu Santo hay que orar, y no poco, no de cualquier manera, ¿cierto? Entonces, este tema es más que todo sobre la oración, pero una oración requiere de que sea oída, que sea movido el Espíritu Santo, que el Espíritu esté ahí. O sea, tenemos que orar hasta que el Espíritu nos hable, hasta que el Espíritu nos dé una convicción, nos dé esa paz, nos llene a orar. Porque, como dice la palabra también, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Si se usaran vanas repeticiones, como los gentiles, dice la palabra, ¿cierto? Que hay ciertas doctrinas que son solo repeticiones, ¿cierto?
donde no sé. Tenemos mucho texto, muchas palabras para no estar usando la misma repetición siempre, ¿cierto? Para no estar usando lo mismo, ¿cierto? Porque se vuelve una repetición, se vuelve una. O sea, lo mismo, o sea, el Espíritu Santo para hablarle se le habla, como dice, es una persona, luego se le puede rogar, pedir, hablar de diferentes palabras, sino con las mismas repeticiones de siempre. Entonces, para tener esa convicción de que el Espíritu Santo nos está hablando, tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo. No es simplemente una oración por llenar un espacio. Requeremos de que lleguemos al Espíritu Santo y Él nos hable, nos dé esa convicción espiritual, ¿sí? Porque es en el Espíritu donde vamos a recibir. Los discípulos recibieron una convicción muy grande, fueron llenos del Espíritu Santo y que recibieron nuevas lenguas, recibieron una llenura espiritual tremenda, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que nuestra oración no pase, no sea como ligera, como sensible, como por cumplir un horario, no. Tenemos que dirigirnos a Dios para que Él nos oiga, para que realmente Él sienta que estamos hablando con Él. Entonces, ¿cómo es esa oración? Porque una oración tiene que tocar los cielos, tiene que llegar al cielo, tiene que llegar a la, porque si no se pierde el tiempo, se pierde tanto esfuerzo si se ha esforzado. Entonces, como dice aquí la palabra, hasta que seamos llenos, y oremos hasta que el Señor dé alguna convicción. No, es que yo ya oré, oraciones ahí pasajeras. Requerimos de que el Señor, como está revelado, entendamos que ¿dónde está la calidad de nuestra oración? ¿Dónde creen que está la calidad de nuestra oración? Pues en que el Espíritu Santo lo acepte, en que el Espíritu Santo le reciba la oración, en que el Espíritu Santo le dé una respuesta. Queremos, eso sí es de una oración que sí llegue, que sí hay respuesta, que la promesa se cumpla. Porque no hay una oración simplemente por llenar un tiempo o porque me siento con necesidad de orar, ¿no? Hasta que nuestro corazón llegue al corazón de Dios, tenemos que llegar al corazón de Dios en oración. No es simplemente orar para que nuestros deseos, ¿sí?, dirigirlos a Dios, yo necesito, yo quiero, no. La oración es con fe, la oración es la voz de la fe, es la voz de su fe, hablando, dirigiéndola al Señor, dirigiéndola al cielo, dirigiéndola a Él. ¿Para qué? Para que la oración tenga esa respuesta, porque es con fe y es una oración poderosa, ¿sí? Creyendo, porque si no se cree lo que se ora, ¿sí?, no le ora a Dios que Él puede hacer cosas maravillosas, no le ora a Dios que le hable, que le ministre, ¿sí? Por vanas repeticiones, de vanas repeticiones están muchísimas doctrinas, ¿cierto?, que dicen orar. Es más, que hoy por hoy muchas no oran. Entonces, si ni siquiera tienen tiempo de oración, ¿cómo será una oración así, a la ligera o sin fe? Pues, no pasa nada. Entonces, ¿qué resultan diciendo? Es que yo oraba y Dios no me oye, o Dios no me contesta. Resultan cosas, cuando no, todo lo contrario. Dios quiere oírlo, pero hay que buscarlo. Esa obediencia es una llave muy importante, ¿no?, de buscarlo a Dios, como dice la palabra aquí, que tenemos que llegar con esa oración tan importante, ¿sí? Entonces, como decía, si dice que el Señor esparcirá esa agua limpia, esparcirá su Espíritu para limpiarnos de toda esa contaminación, ¿sí? Porque si en nosotros hay pecado, ¿quién nos convence del pecado? El Espíritu Santo dice que convence al hombre de pecado, ¿cierto? Entonces, nos convence de que hay cosas que nosotros no están de acuerdo con Dios. Simplemente
no porque nos la diga alguien que está mal hecho, ¿cierto? Sino porque el mismo Espíritu nos da la convicción, porque las cosas que estamos haciendo mal, si no nos convence el Espíritu Santo de que están mal hechas, pues las seguimos haciendo mal, ¿sí? Aunque creamos que están bien, pero si no debo seguir así, o no debo orar así. ¿Cómo debo orar? Como el Señor nos enseñó a orar. El Señor enseñó a orar a sus discípulos y le dijo: oraréis así. Y hermano, ¿por qué no les dijo esperen esa promesa? Porque Él estaba con ellos. Entonces, hablar con Jesús, con el Señor Jesús, era hablar con Dios. Le podían pedir: Señor, mira, que les hagas un milagro, que no tienen que comer. El Señor lo hacía. Pero ahora, como no estaba el Señor aquí, ¿cierto? Y actualmente no tenemos al Señor como tal, como persona, lo tenemos como el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Él y tenemos que rogarle a Él que Él obre, que Él cumpla sus promesas, que Él nos ayude, que necesitamos la ayuda de Él por encima de Él. Porque esta palabra es muy importante. ¿Cómo se ora? La calidad de la oración. Cuando hoy por hoy lo que menos le gusta a la gente es orar, cuando no se dedica tiempo a la oración tiene un segundo plano por allá, de vez en cuando, y eso no le agrada a Dios. Eso no se agrada. Dejar la oración es apartarse mucho de Dios, porque la única medida de comunicación con Dios es la oración. Gloria a Dios por la alabanza, ¿sí? Es una parte muy, pero por encima está la oración. O sea, había un dicho hace mucho tiempo que decía que la persona que no ora, el diablo se lo devora. Son hace tiempos que había una manera de decir, pero entonces requerimos de una oración eficaz, una oración, ¿sí? Y no salgamos sin orar. Porque si el Señor dice, advierte aquí, que no se vayan sin recibir la promesa, pues, y por medio de la oración buscamos la promesa para que el Espíritu Santo dé la respuesta. ¿Sí? Entonces, primeramente, a doblar la rodilla a orar. O se ora, o se está apartando de Dios, se está dejando muchas cosas que no pertenecen. Vamos a ir a Mateo 6:13. Dice 6:13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque es que cuando no se ora, se cae en tentación. Cuando no se ora, el enemigo hace estas cosas. ¿Sí? Corre peligro la persona que no está en oración. Entonces, esta oración es parte de este versículo, es parte del Padre nuestro que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, mantenemos el reino, mantenemos esa comunión con Dios en oración, para que el mal, para librarnos del mal, de los problemas. Porque si oramos, el Señor nos advierte: no vayas, no te juntes con ese, ¿cierto? Hay muchas formas de que cuando oramos nos advierte el Señor del peligro, del mal. ¿Sí? Eso lo está diciendo ahí el Señor. ¿Sí? No me metas en tentación. Es el mismo hombre que por no orar, por no estar en comunión con Dios, le caen las tentaciones, le cae el peligro, le caen los accidentes, los problemas, las dificultades. Y después,
quieren culpar de todo a Dios. Pero muchas veces reciben palabra profética o alguien les da una advertencia de parte de Dios, y como no han orado o como no quieren recibir una palabra, entonces la dejan pasar, la olvidan, la ignoran. No, es que ese hermanito también, es que yo no le recibo palabra, ¿sí? Y uno que sabe que Dios usa hasta las piedras, hasta las mulas, le habló un profeta, y entonces, porque como fue el hermanito tal que me dijo eso, ¿y por qué si, bueno, cuando haya sido el hermanito fulano de tal, bueno, vaya ore y confirme con el Espíritu Santo para que le diga si esa palabra que le dio el hermanito es verdad, y pues salga de las dudas, pero no se quede con eso, porque es Dios habla, y Dios no quiere que nos pase todo. Dios quiere que todo nos vaya bien. Eso lo dice Él, quiere que todo nos vaya bien, pero como no oramos, y si nos debilitamos en la oración, pues nuestra oración debe ver la gloria de Dios, debe sentirla, debe vivirla, ¿sí? Entonces estos tiempos son bien peligrosos. ¿Por qué? Estos tiempos se han tornado tan peligrosos es porque la gente no ora, porque los pueblos y las naciones se dejaron de lado, dejaron a Dios de lado. En muchos colegios ya no se quiere saber de la Biblia, no se quiere saber de la oración, no se quiere saber de nada de eso. Entonces, ¿cómo vemos las naciones? Guerras, problemas, crisis económica, crisis por allá. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo quiere la vida fácil, pero buscar de Dios, ¿no? ¿Por qué nos da el Señor el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una defensa tremenda. ¿Sí? Él nos guardará de todo mal. Entonces, el Señor nos quiere ayudar, pero requerimos de la oración, por más que queramos la ayuda de Dios y seamos de pronto muy buenos ciudadanos, pero si no se ora, realmente la humanidad ha perdido esa condición de agradar a Dios, esa condición de orar, esa condición de entregar el corazón a Dios, de decirle a Dios: te necesito, y lo busque en la oración, lo busque para adorar, ¿sí? Y ahí vamos a ver la gloria de Dios, y es que se ve cuando se le cumple a Dios y se ora con el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que Satanás tiembla, Satanás huye cuando ve a un santo de rodillas, cuando ve a un cristiano de rodillas. ¿Usted cree que se ora de rodillas? Muy poco, muy escasamente, y eso nos está haciendo falta, porque requerimos de eso. El Señor ve un corazón contrito y humillado. El Señor ve quién se arrodilla, quién inclina sus cerviz. Eso no lo tiene que ver el hombre, no lo tiene que ver el pastor, no lo tiene que ver, lo tiene que ver es Dios. Cuando Dios lo vea a usted de rodillas, el Señor dice: usted es grande. Y que los hombres grandes están de rodillas, porque le buscan a Dios, porque reciben, le dan ese señorío a Dios, le dan ese señorío a Dios que se merece. Porque está de rodillas, le estás orando, no está, ¿cierto? Estás buscando la presencia de Dios, estás buscando una respuesta grande de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos grandes peticiones, ¿cierto? Pues hagamos grandes oraciones para que tengamos abundantes respuestas. ¿Sí? Así como que la medida de nuestra oración también será la medida de nuestra bendición. Si
Eso es, como dice, relativo. Estamos, ¿sí? ¿Qué tan cercanos estamos de Dios para eso? Nuestra oración. Ahí está la calidad de nuestra oración, el calibre de nuestra oración. Pero mucha gente ignora. Ora y no sabe si Dios le va a contestar que sí o que no. ¿Cómo va a quedar en el mismo vacío? No puede quedar en el mismo vacío después de haber orado. No puede quedar en la misma incertidumbre, como que no sé qué irá a pasar. Si usted está orando, pidiendo un milagro, pidiendo una ayuda de Dios, ¿cómo va a ser? Que diga, quién sabe si lo irá a hacer Dios o no irá a hacer Dios. No puede ser, porque una oración no puede quedar en el vacío como quedar. ¿No? Una oración tiene que llegar al trono de la gracia, tiene que alcanzar una respuesta gloriosa de Dios. No podemos, porque estamos creyendo que Dios está orando. Estamos pidiendo por lo que Dios puede hacer, no por lo que nosotros vamos a hacer. Para hacer lo que nosotros hacemos, nosotros confiamos en nosotros. Yo hago esto porque yo lo sé hacer, hasta donde lo sé hacer. Pero es que estoy pidiéndole a Dios que haga lo que yo no puedo hacer. ¿Sí? Lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Lo que a nuestro alcance, humanamente ya, ¿no? Se sobrepasa lo humano. Queremos lo divino, queremos lo glorioso, queremos una estabilidad espiritual. Que no queremos allí como los demás, como las demás doctrinas, ¿no? Tenemos que sentir esa presencia, tenemos que vivirla, tenemos que estar seguros, tenemos que tener esa confianza en el Señor. Sabemos en qué estamos caminando, que vamos caminando hacia el reino de los cielos. No pretendemos de ninguna manera quedarnos, no pretendemos de ninguna manera perder la salvación, sino todo lo contrario, todo el tiempo nos estamos acercando más para que alcanzar lo imposible, alcanzar las cosas gloriosas de Dios, las visiones de Dios. Pedirle a Dios que nos dé esas visiones. En un tiempo tenía visiones. No, es que las visiones no se acabaron, las visiones no las dejó de dar Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se dejó de orar. Ay, unas visiones muy bonitas y tal, y yo veía todo, y no sé qué. No, esas personas no. Tenemos que seguir antes creciendo en cosas más grandes para que Dios nos respalde, para que los milagros Dios se glorifique. La iglesia requiere de eso, la iglesia tiene que demostrar eso. Si no seríamos una doctrina por ahí, simple, que dicen que son, que dicen. No, aquí se mueve el Espíritu Santo y se mueve el poder de Dios, y vemos la gloria de Dios, y vemos milagros, y vemos cosas maravillosas en Dios, y lo sentimos. No es en vano. Y tenemos que esta oración sea eso. Lo que Dios quiere es eso. Que alcancemos eso. No podemos dejarlo así por decir, ya oré, ya vine a la iglesia, así porque necesito. No, si Dios me da bien, como decía Job, sí, bendito sea Dios que Dios dio, Dios quitó, pero alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Tengamos, no tengamos, sabemos que Dios existe y sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios precioso. Que si no nos lo dio porque en el momento no convenía, en el momento no lo necesitaba, en el momento pues. Pero ahí en la palabra hay una cosa muy grande, porque dice que el Espíritu Santo nos enseña a pedir como conviene. Entonces, si nos metemos en oración, el Espíritu Santo nos dice que pidamos, y lo que pidamos nos conviene, y lo que Dios nos lo provee. Entonces, la palabra es bien poderosa y bien grande, y se tiene que cumplir. O sea, la palabra no cambia, es una promesa de Dios. Entonces, vamos a creer en eso, vamos a creer que tenemos que orar, que la oración puede mucho, y que para nosotros, pues, dependemos de la oración de todo lo que hagamos, dependemos de orar. No dependemos de otro hermano que ore por nosotros. Es importante que nosotros mismos sintamos esa presencia, para que haya una respuesta que nosotros mismos la identifiquemos. Vamos a estar en pie, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir al Señor que nuestra oración realmente se glorifique y
que hagamos que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre. Cierre sus ojos y pregúntese sobre su oración. Pregúntese cómo va a orar de ahora en adelante. Pregúntese cómo oraba antes, y si está orando mejor o si está orando un poco menos. Pero hay que poner como un propósito para nosotros en que nuestra oración Dios la oiga y hallemos una gran respuesta. Cierre sus ojos. Abba Padre, Señor Dios Todopoderoso, Señor mío y Dios mío, hoy queremos, Señor Dios mío, que nuestra oración llegue a tu trono, que la oración, Señor, nuestra oración, Señor Dios mío, sea verdadera, sea, Señor Dios mío, una oración humilde, sencilla, pero Señor Dios mío, oída con todo, la queremos darla con todo el corazón. Queremos, Señor Dios mío, que tú nos escuches, que alcancemos, Señor Dios mío, esa promesa tan gloriosa, esa promesa, Señor Dios mío, Dios Todopoderoso. Nos ha faltado orar, nos ha faltado de tu, Señor Dios de la gloria, disponernos más, oh Dios, Señor Dios mío, para darnos la fuerza de tu Espíritu, para orar más, para tener, Señor Dios, una calidad de oración donde tu Espíritu Santo acepte, donde tu Espíritu Santo nos diga que sea así, que nos diga, Señor Dios de la gloria, que es una oración eficaz, es una oración que agrada a Dios, que es una oración, Señor Dios mío, Dios de la gloria, que es rápidamente contestada, que es, Señor Dios de la gloria, diferente a las demás. Oh Dios, Señor mío, Dios mío, ayúdanos para entrar en ese tiempo de oración, para orar, Señor, para entrar en ese tiempo precioso en comunión con Dios, oh Señor mío, Dios mío, y alcanzar las bendiciones, las respuestas, Señor Dios mío, los milagros, Señor, las maravillas, Señor Dios mío, las revelaciones, todo lo que tú tienes a través, Señor Dios mío, de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor Dios mío, por lo que nos enseñas. Acompáñanos, Señor Dios mío, en fe, en la fuerza de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios bendiga. Vamos a extender nuestras manos a los cielos. Vamos a creer que viene una bendición. Vamos a creer que nuestras oraciones sirve a recibir una respuesta. Recibimos, extienda la mano a lo alto. Recibimos la bendición del Padre. Recibimos la bendición de tu Hijo Jesucristo. Recibimos la bendición de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Recibimos las bendiciones espirituales, las bendiciones físicas y las bendiciones económicas. Gracias, Señor, en nombre de Jesús.